Buenas tardes, soy Antonio Rubio y vamos a proceder al análisis de riesgo para una inversión en Reino Unido. Vamos a comenzar con la política en el Reino Unido. Pues bien, los órganos del poder son la monarquía, el gobierno y el parlamento. El monarca es el jefe de Estado, actualmente la reina Isabel II. Sus funciones son meramente representativas, si bien las distintas normas le conceden facultades nominales, tales como declarar la guerra y firmar la paz, la política internacional y ser guardián de las normas constitucionales y la unidad del reino. Sin embargo, la práctica ha convertido en necesario el refrendo del gobierno para la adopción de todas las decisiones. El monarca es al mismo tiempo jefe y cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Por otra parte, el gobierno ejerce el poder ejecutivo. Mantiene en su origen la condición de consejo privado del monarca de carácter consultivo, si bien en la práctica cumple la función ejecutiva y la dirección administrativa. Está encabezado por el primer ministro, actualmente Boris Johnson, que ejerce las funciones de jefe de gobierno. Y por último, el Parlamento británico ostenta el poder legislativo. Se basa en un sistema bicameral formado por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Muy bien, analizando los datos demográficos, son 66,43 millones de habitantes, con unos 257 habitantes por kilómetro cuadrado. En España tenemos unos 100, así que la densidad es mucho mayor en Inglaterra. La esperanza de vida es muy parecida con España, con 82,9 años en las mujeres y 79,2 en varones. El grado de alfabetización es muy alto, el 99%, y el crecimiento de la población del 0,6%, muy parecido a la española. La religión la podemos ver ahí en el gráfico, dividida en sectores, con los cristianos, musulmanes, hinduistas y con ninguna especificada, que podemos ver aquí mismo. El país oficialmente es cristiano, pero podemos ver que no es un país muy religioso. El empleo, pues la tasa de población activa partida de la población con más de 15 años es del 63,1%, un porcentaje mucho más alto que es español. Las mujeres activas partidas de la población total es del 46,8%. Y luego la población ocupada dividida en sectores, lo podemos ver en este gráfico de aquí, donde el 81% es la industria, es decir, es un país industrial. La tasa de desempleo es del 4%, muy por debajo de la tasa de desempleo española. Como conflicto interno, pues el país está dividido en dos mitades de peso muy semejante entre los Brexiteers, los que se querían ir de la Unión Europea, y los que se querían quedar. Después del 2016 se hizo el referéndum y ganaron los Brexiteers, provocando el Brexit. Como conflictos externos está su largo y ahora menos desarrollado conflicto con Irlanda, y tienen tropas, ahora mismo 1.000 tropas específicamente en Afganistán y más tropas alrededor del mundo, pero se considera un país pacífico. Su geografía, la superficie es de 241.930 kilómetros cuadrados. Su única frontera es Irlanda y tenemos que incluir el Eurotúnel, un túnel que conecta Inglaterra con Francia, muy importante para su comercio e intercambios. En cuanto a su estructura económica, su divisa es la libra esterlina, una moneda bastante estable en el tiempo y que parece que lo va a continuar siendo a pesar del Brexit. Como indicadores económicos tenemos el PIB corriente, lo podemos ver ahí, la variación del PIB en el 2017 y 2018, un 2,6%. El índice de competitividad global, que son novenos sobre 141 países, y la renta per cápita en PPA, son 42.000, muy parecido a la española. La distribución del PIB corresponde con la cantidad de empleo producido en el sector de servicios, que es el más importante de este país. Y podemos ver que el sector de la agricultura no es nada importante.
El sector público, tenemos un saldo presupuestario del 2,1%, la deuda pública asciende al 85,4% y el tipo impositivo máximo es del 19%, un poco menor que la española, y la individual 45%, también menor que la española. La energía, tenemos aquí la composición de la energía eléctrica, donde llama la atención la cantidad de energías renovables y que puede ser un motivo de inversión en este país. Como comercio, tenemos una tasa de apertura comercial del 41%, que significa que eso es un país internacional, no tanto como España, que somos especialistas en la exportación, pero bastante internacional. La tasa de cobertura es del 67,2% y la deuda externa es una de las más grandes del mundo, con un 315%. Aquí tenemos una tabla del comercio exterior, donde podemos apreciar que al resto del mundo es el gran porcentaje. Dentro de Europa tenemos Alemania, Francia, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y luego España. Las exportaciones típicas son máquinas y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, piedras y metales preciosos, joyería, y que la variación de 2019 a 2018 es negativa en muchísimos de los casos, va en retroceso. Luego, en importaciones, importan piedras, metales preciosos y joyería, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y automóviles. En Europa, de Alemania también tienen un gran intercambio, de Países Bajos, Francia, Bélgica, Italia y España. Relaciones bilaterales con España, de gran importancia para nosotros, ya que somos los que vamos a invertir. Podemos ver que las exportaciones españolas van en disminución. Podemos pensar que una de las causas es el Brexit. También debemos ver en esta tabla la estrella del 2020, que significa que va desde enero hasta abril. Algunas de las exportaciones típicas son vehículos automóviles, máquinas y aparatos mecánicos, frutas, y de las importaciones españoles, vehículos, máquinas y aparatos mecánicos y combustible. Bien, aquí es interesante dentro de la inversión el flujo de inversión bilateral. Podemos ver la tabla, el stock bilateral, los empleos directos no tiene datos, pero esta estrella, entre España y Reino Unido existe un convenio para evitar la doble imposición y su protocolo en vigor desde el 12 de junio de 2014. No existe acuerdo para la promoción ni protección recíproca para los inversores. Es un dato importante. Bien, vamos con el Brexit. Durante el 2020, el Reino Unido y la Unión Europea negociaron los términos de la futura relación entre ambas partes, pudiendo abarcar aspectos comerciales, de pesca, cooperación en material de seguridad interior, exterior, de condiciones justas de competencia y de la gobernanza de acuerdo, entre otros posibles. Algunos de los efectos del Brexit podrían ser, que se pueden notar ahora mismo, son que las compras por Internet para ellos a Europa son más costosas debido a los aranceles y a los impuestos. Para un comerciante se puede notar, hay bastantes artículos relacionados, que hay más papeleo para la importación y exportación de productos y se está haciendo más difícil. Con ello va conjunto la falta de claridad en la importación de productos, ya que los productos pueden ser parados en Francia, pedir documentación de forma práctica no está escrita, ni se ha practicado la importación de productos de Inglaterra después del Brexit. Tenemos poca experiencia en el campo. ¿Proyectos en los que se puede invertir? Pues existen proyectos de infraestructura de gran envergadura en los sectores, por ejemplo, de energía. Se puede decir que un ejemplo es, se está intentando mejorar la conexión con Londres al aeropuerto de Luton, controlado por AENA, y quien le trasladó la capacidad y la experiencia de las firmas españolas en la infraestructura. Por ello, Dragados está excavando ahora mismo un túnel de más de 1.300 metros. Por otro lado, en el transporte, en los residuos, en la ciencia, en el agua, en telecomunicaciones, son campos en los que se podría invertir en Inglaterra. ¿Puntos fuertes para la inversión? Pues ahí los tenemos. Una de las principales fortalezas de la economía británica para atraer es el IED,
es que su economía es de las más liberales en Europa y que su entorno de negocios es extremadamente favorable. El país ocupa el puesto 8 ahora, en 2020, en el Business 2020 del Banco Mundial. La rapidez para lanzar negocios en Inglaterra tiene un promedio de 13 días, mientras que en otros países en el promedio europeo es de 32 días. Eso es un dato muy positivo. Londres tiene muchas fortalezas, es líder mundial en el sector financiero, su sector bancario es saludable y sólido. Luego, las exportaciones son estructuralmente competitivas y diversificadas. El marco legal es de los más flexibles en el mundo y la tasa de desempleo es una de las más bajas entre las economías occidentales. Puntos débiles, pues tienen un aporte excesivo del sector financiero al PIB, la parte de inversión en infraestructura, que es un punto débil relativo porque se puede invertir en infraestructura. Un sector industrial que a veces se ve afectado por el alto nivel de competencia generado por la presencia de muchas empresas extranjeras en el país. El crecimiento de la productividad es bajo, el déficit comercial es elevado, el PIB per cápita se ha estancado desde hace algunos años y luego las perspectivas de mejoras de la economía británica son difíciles de medir y siguen dependiendo del acuerdo que el gobierno va a negociar de la Unión Europea post-Brexit. Conclusión, pues es una inversión relativamente segura. Yo personalmente sí invertiría en el Reino Unido, dependiendo obviamente en qué sector y se necesitaría un estudio más a fondo, pero el Brexit es un factor central de la oportunidad de inversión o no. Ya está hecho el Brexit, ya va a suceder y el Brexit y los acuerdos están siendo relativamente duros y a pesar de los problemas del COVID se espera una recuperación como en el resto de Europa. Pues